Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Rogue Storm número 3, con guión de Murewa Ayodele y arte de Roland Boschi. Espero que les guste. La historia continúa con alguien que nos cuenta. Un arma de muerte simple es concebida, forjada y perfeccionada a lo largo de muchas generaciones antes de convertirse en el arma definitiva de la guerra. Oshtur, la dama brillante del amanecer y fundadora de los Vishanti, es un ser de soberanía insondable. De ella desciende Ayesha de Balobedu, la primera hechicera suprema humana. Ayesha, la reina de la lluvia, en un arrebato de furia, desató el gran cataclismo que hundió a Atlantis. De Ayesha desciende Ashake de Nubia, la hechicera erudita, quien refinó el sistema mágico conocido como el Shadow Path, el Pacto de las Sombras, un rito místico mediante el cual los seres mortales pueden comandar las habilidades divinas de dioses inmortales. Ese mismo sistema mágico es una de las armas que su descendiente, Ororo de Usuri, utiliza ahora para arrasar a sus enemigos. Ahí vemos a Ororo, en medio de una batalla, invocando el poder del God King, del dios rey Inferno, Akbara Sango. Ororo, a lo Dalsim, escupe fuego de su boca e incinera a sus enemigos. Luego usa su hacha de batalla para cortarlos en pedazos. Mientras vemos esta masacre, la voz nos cuenta: generaciones de conocimiento oculto y pactos de sangre culminan en un instrumento de destrucción imparable. Egun puede haber pasado años reuniendo reclutas para su ejército. ¿En qué gloriosas cenizas se han convertido ahora bajo la ferocidad ardiente de los elementos, forzando su malicia impía dentro de las almas de sus soldados, despojándolos de su autoconciencia, con la esperanza de forjarlos en heraldos despiadados? ¿En qué carne de cañón inconsecuente se han convertido ahora bajo el bloque metálico del fuego, convertido en arma? Cuerpos sin alma, perturbados. Su día de descanso ha llegado. Para estos seres sin mente, Ororo Munro es su final. Ororo Munro es la horca y la ejecutora. Ahí, mientras vemos a Ororo de pie sobre los cuerpos destrozados y en llamas de sus enemigos, comprendemos que todo esto pasa en Abeokuta, Nigeria, 10 años en el futuro. Este es el desenlace de esta historia. Como recordatorio de lo que pasó anteriormente, se nos presenta a Ororo frente a Egun, quien tiene atravesados a Doctor Strange, Doctor Doom, Scarlet Witch, Daimon Hellstrom, Agatha Harkness, Doctor Voodoo, Elsa Bloodstone, Clea y Baron Mordo, aunque en el número anterior se nos mostró cómo se los comía. ¿Los habrá regurgitado? Nos movemos al desierto del Sahara, en Egipto, 5 años dentro de la era de Revelation. Gateway, Iceman, Phantomex y Warpath yacen derrotados en el suelo. La voz nos cuenta que esa es la verdadera naturaleza de la batalla. Se puede luchar sin miedo, se puede luchar con astucia e inteligencia, pero quien encarna la destrucción absoluta casi siempre emerge victorioso. Al final, el bastardo con el arma más grande impone su voluntad. En este mundo devastado, el mal siempre gana. Egun mantiene sometida a Rogue Red delante de Ororo, también derrotada. Le pregunta a Rogue si cree que esparcir su cuerpo por ese páramo hará que su amiga se altere, o si necesitará que sus restos sean un poco más reconocibles. En eso, Doctor Voodoo llega, junto al fantasma de Daniel Drum. Doctor Voodoo le pregunta a Daniel si sabe qué hacer. Daniel le responde que sí, pero que no aprueba lo que Jericho hará. Jericho ataca a Egun, haciendo que el monstruo se aleje de ambas mujeres. Daniel se dirige a Storm y, cumpliendo con la orden de Jericho, usa sus poderes para revivirla. Akujin se une al combate en favor de Egun, mientras coge a Doctor Voodoo por una pierna y lo estrella contra el suelo. Egun agrega que los débiles se aferran a cualquier oportunidad de relevancia, aunque ante su colosal poder solo se retuercen de manera insignificante. Luego de derrotarlo, Egun arrastra a Jericho por el suelo, afirmando que los terrícolas no entienden que simplemente no pueden hacer nada para detenerlo. Explica que ha estado presente antes de la era de los dioses y que seguirá existiendo después de los humanos y mutantes, ya que él es Egun, la reencarnación de la inmortalidad. Añade que, mientras los gérmenes se disputen los nutrientes y los cuerpos celestiales compitan por la energía primordial, su existencia está garantizada. Jericho recita un hechizo de encarcelamiento cuántico y le revela a Egun que lo ha aprisionado en un reino dentro de su paisaje mental. De pronto, el entorno cambia por completo, mostrando un campo de baobabs. Egun intenta hacer que Akujin intervenga, pero Jericho le dice que no se moleste y revela que ha sellado el hechizo con las arenas de Nisanti,
por lo que ninguno de ellos podrá usar sus habilidades místicas durante los próximos 3 minutos. Eriko agrega que Egun no puede volver a Ororo hasta que se agote la arena en el reloj, pero para entonces, ella ya se habrá ido, ya sea mañana o dentro de 10 años. Ella lo destruirá y lo borrará de este mundo. Él es Doctor Voodoo, el que fusila a los dioses, y Egun es quien pierde. Sin embargo, Egun le responde con una sonrisa y comenta que le agrada, casi tanto como Ororo, pero 2 son compañía y 3 son multitud. Inmediatamente después, clava su afilada uña en el pecho de Doctor Voodoo. Le propone hacer de su pequeño tiempo juntos algo que valga la pena, solo si promete no informarle a Ororo cuánto placer le da esta situación. De vuelta en el Sahara, Ororo despierta, ha vuelto a la vida. Se percata de inmediato de la presencia de Anna-Marie, quien le pregunta si puede devolver a la Uncanny X-Force a la vida. Ella los trajo hasta allí. Recuerda que magia como esa siempre viene acompañada de un costo. Por lo tanto, le pide que la sacrifique a cambio de traerlos de vuelta. Storm le responde que no puede. Todavía no sabe cómo hacerlo. Ni siquiera sabe cómo salvar a Rogue, quien ha perdido demasiada sangre y está muriendo. Ni siquiera Rogue, quien ahora posee sus poderes, podría usarlos para detener el sangrado. Rogue le responde que no merece la pena salvarla, recordando que le robó su habilidad mutante y le quitó una parte de quien era. Aunque eso ocurrió porque Akujin les mintió sobre su situación, igual se disculpa con ella. Ororo la consuela, asegurando que no hace falta que se disculpe, ya que son mejores amigas. Ella ya la ha perdonado y agrega algo en su otro idioma, el Swahili. Rogue insiste en que lo que ha dicho iba en serio y que debería sacrificarse para salvar a todos, pero añade que, si hay un Dios, rezaría por poder tener más tiempo, ya que aún hay muchas cosas que quiere hacer. Rogue enumera todo lo que desea mientras imágenes recorren su mente. Quiero ver a mi mamá. Quiero abrazar a mi hermano una última vez. Extraño la comida de mi esposo. Extraño a los X-Men. Quiero pasar el rato contigo como solíamos hacerlo. Incluso extraño a Rogue Green. Ororo, yo no quiero morir. Ororo, con lágrimas brotando de sus ojos, le dice que lo sabe. Y luego, Anna-Marie desaparece. Nos movemos al cráter Menengai, en Kenia. Storm le comenta a Daniel Drum que el mundo colapsará sobre sí mismo si no encuentran los medios para destruir a Egun, y le explica que escapó del encarcelamiento impuesto sobre él por el universo. Su primer acto fue destruir su hogar, su santuario en Atlanta. Luchó durante 10 días seguidos contra él, hasta que sus huesos se quebraron. Al 10º día, logró someter a Egun por un instante, y, en ese tiempo, se lo tragó, convirtiendo su propio cuerpo en su nueva prisión. Como comentario, a Ororo le gusta meterse a Egun a la boca. Ya lo había hecho antes en su serie, cuando este la sorprendió en Latveria, durante su visita a Doctor Doom. Ororo agrega que cuando sus poderes comenzaron a descontrolarse por el hecho de contenerlo, se recluyó dentro del páramo, lo más cerca posible de donde sus padres fallecieron. Hizo que los Storm Engines la mantuvieran atada para que el demonio no tomara el control de su cuerpo. Pero su interferencia en el Sahara, al sumirlo en un invierno interminable, modificó el clima del planeta, provocando sequías e incendios en el Amazonas, además de otros desastres globales. Las naciones enviaron ejércitos para destruirla, y supuso que uno de ellos acabaría liberando al demonio, en su misión de matar a un dios. Le dice a Drum que ese sitio donde están fue el refugio de los luchadores por la libertad Mau Mau durante su rebelión, y que allí tiene escondidos sus instrumentos de guerra contra ese mal de otro reino. Sin embargo, mientras Storm se preparaba para entrar en su forma más primitiva, Egun recorrió el mundo en busca de cada protector místico que pudiera ofrecer resistencia, como, por ejemplo, Shuri, en Wakanda. Por otro lado, en la tierra paterna de Storm, al no tener opositores místicos, Revelation se levantó en una nueva era oscura, la Era de Revelation. De vuelta a la tierra materna de Storm, Ororo elimina su humanidad, entrenando para expandir el límite del hechizo de las arenas de Nisanti más allá de los 3 minutos, y alargarlo hasta 1 hora completa. Nos movemos a Abeokuta, Nigeria, 10 años en la Era de Revelation. Storm ha incrementado su poder y utiliza el hechizo de encarcelamiento cuántico, junto con el de las arenas de Nisanti. Luego golpea con su arma contra el suelo, sacudiendo el paisaje mental de Jericó, donde él estaba encerrado, junto con Egun y Akujin. Storm le revela a Egun que ahora se encuentran en su paisaje mental y que ninguno puede usar magia allí. Propone resolver la pelea como en los viejos tiempos,
con hierro y sangre. Él está en su patíbulo, y ella es la ejecutora. Egun le pide a Akujin que la mantenga ocupada mientras tiene una conversación con su anfitrión, Nisanti, y asegura que no permitirá que un hechizo suyo lo prive de una victoria catártica. Storm comienza su ataque, derrotando a las criaturas de Egun una por una, en nombre de Gateway, y después se lanza contra Akujin. Mientras tanto, Egun le pregunta a Nisanti qué ganaría si Ororo los masacra a todos. Ororo patea a Akujin en nombre de la Uncanny X-Force y luego lanza su cuchillo en su dirección, atravesándola por la boca y separando su cabeza del cuerpo, mientras declara que esa muerte es en honor a Rogue Red. La última bestia de guerra, que queda en pie, ataca a Ororo con un disparo de su arma. Pero ella utiliza su cuchillo para cortar el misil en dos a una distancia prudente antes de que estalle, y se protege con su escudo. La bestia la enfrenta diciéndole algo que no mencionaré, porque es un personaje sin relevancia, que ni nombre le han puesto, pero es interrumpido por un dardo venenoso que Storm le arroja desde debajo del agua, oculta, usando una cerbatana, mientras exclama que esa muerte es en honor a sus Storm Engines. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Master Chief 9502. Horas después, en Abeokuta, Nigeria, Gambit intenta ponerse de pie. Una voz que reconoce lo saluda, y Remy no puede creerlo cuando descubre que se trata de Rogue. Ella le aclara que es Rogue Red, con su chaqueta de cuero negro y todo lo demás. Él se pregunta cómo es posible, e inmediatamente llega a la conclusión de que es por Storm, algo que Rogue Red confirma. Ella le pregunta a dónde se dirigía a tanta velocidad, a quién hay que aterrorizar, y cómo irán hasta allí. Gambit se pone de pie y responde que no va a ningún lado sin su motocicleta. Le pide que se suba y le pregunta dónde está Ororo. Ella le contesta que Ororo no va a volver. Se ha ido porque se entregó a un hechizo para traerla de regreso. Luego se detiene y se pregunta qué está haciendo. Le explica que intenta ser fuerte como Ororo. Era para honrar su memoria. Le cuenta que quería perdonarlo sin que él siquiera tuviera que pedir disculpas. Solo sonriendo y diciendo que no hacía falta disculparse porque eran mejores amigos, tal como ella lo hacía. Pero reconoce que no puede hacerlo, porque Remy le rompió el corazón. Él eligió a Rogue Green. Para él, ella es solo una copia barata de su Rogue. Sin embargo, tiene todas sus experiencias y recuerda todo lo que compartieron como si fuera ayer. Ellos dos fueron amigos antes, pero, aún así, él no pudo quedarse como su amigo. Gambit reconoce que, desde el primer momento en que vio a Rogue, su corazón ya le pertenecía, y que, cuando ella se separó de Rogue Green, no supo cómo seguir siendo su amigo. Se disculpa por eso, y revela que estaba avergonzado y que le llevó años reunir el valor para ir a buscarla. Ella le reclama que estaba muriéndose en vida. Él la dañó profundamente, pero aún así, no podía dejar de pensar en él. Luego le pregunta si es Rogue Green quien necesita ser salvada ahora. Gambit le revela que ella está bien ahora, que la extraña y que quería acompañarlo, pero él tenía que hacer eso solo. Hace 10 años que no ve a Storm, y 8 desde la última vez que la vio a ella. Gambit tiende su mano a Rogue Red y menciona que el camino de regreso a Nueva Orleans tiene espacio para todas esas historias. Le pide que conduzcan hacia el amanecer juntos, que ella sea sus ojos, y él le prestará sus oídos. Mientras vemos a Gambit sonriendo, se nos cuenta que 5 años atrás, Rogue Red rezó porque algún dios le permitiera tener más tiempo con sus amigos y su familia. ¿Qué clase de dios sería Ororo Munro si no respondiera a esas plegarias? Volvemos con la historia principal, si es que alguna vez hubo una en esta miniserie, con el enfrentamiento de Storm y Egun en su paisaje mental. Egun se deshace de Nisanti, a quien vemos en un charco de sangre, mientras observa a Ororo. Luego levanta el vuelo para dirigirse hacia ella. Le dice que acepta sus términos. Sin ejércitos, sin Akujin y sin Nisanti, solo ellos dos, como siempre debió ser. Storm prepara su arco de cacería y menciona que lo hará por Dr. Voodoo y por todos los demás místicos asesinados, que lo hará por su gente. Daniel Drum ofrece usar sus conocimientos mágicos para ayudar, pero ella lo rechaza, asegurando que tiene todo lo necesario para acabar con eso. Finalmente, mientras Storm apunta con su arco, dispuesta a acabar con Egun de una vez por todas, se nos cuenta. Desde el amanecer del tiempo hasta el calor de la muerte del universo, los dioses siempre han exigido sacrificios de sus fieles. Pero los más grandes de los dioses no necesitan sangre de cerdo ni piel de cordero.
Los dioses verdaderos se ofrecen a sí mismos como sacrificio viviente, y aún en la muerte, se entregan para que quienes queden puedan volver a nacer, pero no antes de aplastar al mal con furia infernal. Aquí acaba esta miniserie. Nunca sabremos cómo pudo matar Egun a Scarlet Witch, Doctor Doom y todos los demás. Tampoco sabremos qué hará Remy ahora, con dos Rogues viviendo en la misma casa, pero esta historia continuará en X-Men, Age of Revelation Finale. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.